Ok, vamos a continuar con la segunda parte en esta serie de arquitectura web. Bueno, en la primera parte, si ya la vieron, si no se las voy a recomendar aquí, estuvimos hablando un poco sobre el cliente y el ambiente de desarrollo, que básicamente estuve explicando qué es en sí una aplicación web, de qué se compone, los recursos básicos y algunas herramientas de desarrollo que nos permiten transformar nuestro código a un código de distribución. Bueno, si quieren saber más, vean el video, si no, pues vamos a continuar. La idea que quiero presentar ahora es qué sucede cuando ese código de distribución llega a los usuarios, ¿no? Okay, obviamente, antes de esto, tienes que pasar por un proceso de en sí distribuirlo, ¿no? Creaste tu código, pero en sí ahora quieres distribuirlo, ¿no? Quieres crear tus servicios o quieres crear toda la infraestructura necesaria para que la app esté disponible. Y eso lo veremos en alguna otra parte. Pero digamos que todo esto ya está disponible. ¿Qué es lo que sucede ahora? El usuario va a tu página y se abre tu aplicación web. Muy bien, tal vez tienes algunas preguntas. Ya lanzaste tu aplicación web, estás emocionado, quieres saber qué es lo que está sucediendo, qué resultados tiene o si existe algún problema en tu aplicación. Pero hasta el momento no sabes nada, o sea, no sabes qué está sucediendo y lo único que puedes saber es tal vez si se realizó una conversión. Por ejemplo, puedes revisar tu base de datos y saber cuántos usuarios hicieron una orden. Obviamente quisieras tener algún otro proceso que te permita más fácil saber cuándo suceden este tipo de conversiones, pero eso también lo vamos a ver después. Lo importante es de que quieres saber cómo los usuarios están interactuando con tu aplicación. Cosas que tal vez quieres saber es cuánto tráfico tienes, cuántas conversiones, y por conversiones me refiero a ya sea ventas o registros de usuarios o simplemente usuarios que están tomando una acción en tu página como descargar algún contenido o ver algún video o no sé, alguna otra acción. Algo que también quisiera saber es, ¿están teniendo algún tipo de error los usuarios? ¿Tienes algún bug en tu aplicación que no los permite continuar? Bueno, para hablar de todas estas preguntas, primero hay que entender que existe el concepto de la sesión del usuario. Y la sesión del usuario básicamente comienza desde el momento en el que visitan tu página, ya sea que la encontraron por medio de algún buscador como Google o tal vez simplemente sabían tu página y la encontraron, o en alguna red social les salió un anuncio donde tú te estabas promocionando y dieron clic y llegaron a tu aplicación. Ok, desde el momento en el que llegan a tu aplicación es donde quieres comenzar a medir la experiencia que están teniendo, desde muchísimos aspectos, y vamos a hablar muchas cosas más, pero en este video me quiero enfocar en las cosas esenciales. Okay, las cosas que queremos ver esencialmente es que no tengan algún tipo de problema, o sea, que existen algún tipo de bug en tu aplicación, y también quieres ver qué acciones son las que no están tomando, por qué no están tomando ciertas acciones o qué acciones sí están tomando. Y esto te va a permitir analizar el flujo de tu aplicación para poder implementar nuevas mejoras o actualizar cierta parte que no tiene mucho sentido, cambiar textos o simplemente mejorar la experiencia. Pero tal vez te estás preguntando cómo hacer esto. Bueno, existen varias herramientas y vamos a hablar de algunas. Vamos a comenzar con lo esencial. ¿Quieres saber cuándo sucede algún error? ¿Okay? Esto es totalmente esencial. Si existe algún error, probablemente los usuarios no van a poder continuar con el uso de tu página. Entonces, vamos a utilizar algún tipo de herramienta que te permita saber cuándo sucedan estos errores. Y una recomendación aquí, existen ya muchas herramientas en el mercado, así que no intentes reinventar la rueda, no intentes crear tu propia herramienta para reporte de errores, sino que la verdad utiliza alguna que ya exista. No son caras y la verdad tienen muchísima funcionalidad que vas a tardar mucho tiempo en realizar si la intentas hacer tú mismo. Alguna de las herramientas populares para hacer esto se llama Sentry, que es básicamente una herramienta que se conecta por medio de un script a tu página y lo que hace es captura todos los errores que suceden en la página y los reporta a un servicio externo. Lo que esto significa es que tú vas a tener disponible todos estos errores en un servicio, ¿no? Vas a crear una cuenta con ellos, vas a suscribirte a algún plan de servicio y la vas a configurar en tu aplicación, y lo que te va a permitir es saber cuándo suceden errores en tiempo real. Te van a notificar por diferentes medios que tú configures, ya sea una notificación a tu celular, alguna notificación a Slack, correo electrónico, mensaje de texto, y tienen muchas integraciones. Pero el punto es de que vas a saber cuándo sucede algún tipo de error y vas a tener detalles específicos de qué es lo que sucedió. Okay, para esto existen muchas herramientas. Ahorita mencioné Sentry,
pero existen muchas otras que pueden comenzar a utilizar y vamos a ver algunos demos de ellas. Y vamos a comenzar con un demo muy básico de un servicio llamado Hotjar, que es popular. Muy bien, vamos a comenzar, es un video corto. Solamente quiero demostrar qué tipo de funcionalidad pueden esperar de estas herramientas. Por ejemplo, aquí están accesando Heatmaps, que es una herramienta que te permite visualizar, por ejemplo en esta página, estos gráficos que se ven en la pantalla son llamados heatmaps, que es la idea de visualizar en dónde se están enfocando los usuarios, ¿no? Dónde se están haciendo clics o algún tipo de acción. Aquí podemos ver que se están enfocando en estas áreas, como en esos botones y en ese botón. Entonces de aquí fácilmente podrías ver que lo más popular es hacer login con Twitter, ¿no? Pero pues obviamente cada aplicación es diferente. Y ves las áreas donde se enfocan más y puedes tal vez mejorar esas áreas o cambiarlas, ¿no? Y aquí cambia la modalidad, donde tienen más movimiento y donde tienen scroll, ¿no? En la página, que es como que una métrica de hasta dónde llegan con el scroll. Y obviamente aquí se ve muy rápido y pues este video no lo estoy intentando hacer para enseñarles cómo usar la herramienta, solamente para que vean qué es lo que pueden encontrar en este tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí pueden ver una sesión específica de un usuario y aquí tienen varias sesiones de usuarios. Y bueno, ese es el pequeño demo, ¿no? Esa es una herramienta llamada Hotjar. Y por ejemplo, también tenemos LogRocket y vamos a ver un pequeño demo. Vamos a adelantar un poco. Por ejemplo, aquí tienen una funcionalidad que permiten entrar a la sesión del usuario, ¿no? Y pueden ver lo que está viendo el usuario en vivo. Por ejemplo, aquí está ingresando sus credenciales y recibió un error. Y te están diciendo que puedes ver la consola de red para saber exactamente qué error tuvo, un error 500. Y puedes ver aquí los detalles del error, ¿no? Y ya te comunicas con el usuario que está teniendo el problema. Obviamente esto de la comunicación es opcional, pero sí puedes accesar las sesiones donde están teniendo problemas y examinar cuál es el problema más común o cuáles son los bugs más comunes en tu aplicación. Entonces esta es otra herramienta, LogRocket. También tenemos otra herramienta llamada FullStory. En este caso están mostrando la página en el lado izquierdo, que es la página real. Y del lado derecho tienen la herramienta de FullStory, que les permite ver las sesiones de los usuarios. Por ejemplo, aquí van a ingresar la sesión que tienen actualmente y pueden ver qué es lo que ve el usuario cuando dan clic en Go Live, y pueden ver los eventos que se van generando clic, se van generando del lado derecho, como que ven un on change, otro on change, y así todos los eventos que se van generando en la página. Esto te permite visualizar, tal vez no en tiempo real necesariamente, pero sí una vez que ya sucedieron las sesiones, identificar qué sesiones tienen problemas y por qué están teniendo problemas. ¿Okay? Aquí puedes encontrar mucho tipo de errores, ya sea desde que un bug de lógica en tu aplicación, o puede ser que un error de JavaScript que no esperabas, como que tal vez tu transpilado de código no fue correcto y tienen algún error de que no soporta cierto API o cierta sintaxis, ¿no? en JavaScript. Entonces aquí lo puedes identificar fácilmente. Y lo bueno es que estos son servicios que se integran de una forma muy sencilla, sin evadir toda la funcionalidad de tu página. Muy bien, entonces esas son algunas de las herramientas. Existen muchísimas más que puedes configurar y no necesariamente tienes que utilizar una de ellas. Puedes utilizar más de una para que complementen qué es lo que una tiene con lo que otra no tiene. Y puedes estar viendo qué es lo que te funciona en tu aplicación. Lo bueno de ellas es que simplemente agregas un script de tu página y te permite tener este reporte, ¿no? De estas sesiones de usuarios y qué es lo que están teniendo, detalles de sus usos, incluso detalles de dónde están accesando a la aplicación y otros detalles más que puedes configurar. Tal vez en algún otro video explique cómo usar esas herramientas para que las puedas configurar en tu proyecto, pero en este video no lo voy a hacer. Muy bien, y algo que tal vez estás pensando ahorita en este momento es que todos estos tipos de errores los debes identificar antes de que tu aplicación salga a producción. Y sí, tienes razón, eso lo tienes que identificar antes de. Pero el mundo no es perfecto y no importa qué tanto trabajo agregues al proceso de QA,
de estar validando que todo funcione y tener pruebas unitarias o pruebas de integración o pruebas de end-to-end o lo que sea, siempre va a existir algún bug que se va a escapar. Siempre. No importa si trabajas en Google o si trabajas en la tiendita de la esquina desarrollando algún sistema, siempre va a haber bugs en las aplicaciones. Entonces es esencial que tengas este tipo de herramientas para saber qué está sucediendo. Y no solo esto, sino que no necesariamente estás buscando bugs. Tal vez en tu proceso de QA sí capturas todos los bugs, que lo dudo, pero digamos que sí lo capturas. Estas herramientas no solo te permiten encontrar bugs, sino que te permiten saber qué fricciones están teniendo los usuarios, como tal vez están confundidos, todo funciona, pero están confundidos, no saben a dónde ir. Y no por un bug, simplemente porque no les quedó claro. Entonces, tal vez puedes examinar las sesiones y darte cuenta que pues puedes hacer un mejor trabajo. Muy bien, ya regresando al tema del navegador, ya tu código fue distribuido, tu usuario entró a tu aplicación y se está ejecutando tu página. Espero que en este punto ya tengas alguna herramienta configurada para saber qué es lo que está sucediendo del lado del usuario. Y bueno, ahora pueden surgir algunos errores, ¿no? Puede que tu herramienta de monitoreo te esté diciendo, ¿sabes qué? Hay algún error. Y aquí es donde tienes que poner atención. Te dice, puedes encontrar errores de JavaScript que no es soportado en algún navegador. Por ejemplo, no tomas en cuenta que la mitad de tu audiencia son usuarios que aún utilizan Internet Explorer. Obviamente este es un ejemplo, ¿no? No significa que siempre sea el caso, pero puede ser el caso. O tal vez no utilizan Internet Explorer, pero utilizan Opera Mini, ¿no? De esos navegadores que nadie utiliza, pero resulta que tal vez tu audiencia sí lo utiliza. Entonces vas a poner atención en esos navegadores y tal vez te das cuenta que esos navegadores no soportan cierta versión de JavaScript o cierta API en los navegadores. ¿Okay? Y hay que poner algo en claro aquí. Sí vas a tener estos errores todo el tiempo, pero si tu audiencia es grande, digamos 1 millón de usuarios, o un tráfico de 1 millón de usuarios, digamos al mes, hay altas probabilidades de que exista de eso de 1 millón de usuarios, un usuario que está utilizando Internet Explorer 8, ¿no? Súper viejo. Entonces, aquí es donde entra el punto de, si es solamente un usuario que representa pues, el 0.000001% de tu audiencia, creo que no valdría la pena agregar soporte a Internet Explorer. Obviamente lo tendrías que evaluar tú, si quieres agregar o no, pero obviamente esto ya sería otra cuestión, ¿no? Tendrías que hablarlo con tu equipo y determinar si necesitas agregar este soporte. Tal vez te comiences a notar errores como los siguientes: promise is not defined, fetch is not defined, o cannot access map of undefined. Este tipo de errores que no queda muy claro qué está sucediendo, podrían ser muy crípticos al principio y no entender por qué suceden, debido a que cuando tú intentas hacer las mismas acciones que el usuario, a ti no te da el problema. Y aquí usualmente entra la cuestión de qué navegador se está utilizando para tomar estas acciones, ¿no? Puede ser que el navegador sea un navegador viejo que no soporta ciertos APIs o que no soporta cierta versión de JavaScript. Muy bien, y aquí es donde entra el tema de los polyfills. Tal vez los han escuchado, que es un polyfill, pero en esencia es básicamente un módulo que te permite extender la funcionalidad que existe en los navegadores. Por ejemplo, si un navegador no soporta una versión de JavaScript donde se agregó array map, array filter, promesas, fetch API, tú puedes utilizar polyfills para agregar esa funcionalidad al navegador. De esta forma, los usuarios en estos navegadores no van a tener problemas. Una librería muy popular en este ámbito de los polyfills es Core.js. Es una librería que te hace en conjunto de muchas otras librerías para poder estandarizar todo el asunto de los polyfills en navegadores. Y Core.js lo que te permite es configurar de una forma mucho más fácil todos los polyfills que necesitas en tu aplicación. Lo puedes hacer incluso con una sola línea de agrega todos los polyfills, o lo puedes hacer de una forma más personalizada, como quiero algunos polyfills solamente, los demás no me interesan, porque también tienes que tomar en cuenta que los polyfills pues van a agregar
una carga a tu aplicación. O sea, se tienen que descargar, se tienen que ejecutar y pues pueden retrasar el progreso, ¿no? Entonces no quieres necesariamente agregar cosas de polyfills que no necesitas. Core.js te permite configurar de una forma muy personalizada tu aplicación para que solamente agregues lo que necesitas o si quieres agregar todo, ¿no? Muy bien, en este tema de los polyfills, tal vez cabe mencionar también que existe un tipo de transpilación. Y no es algo exactamente como un polyfill, pero es la idea de transpilar el código en tiempo real. Y esto significa que vas a servir código sin transpilar, por ejemplo, utilizando lo último JavaScript disponible, pero vas a tener un transpilador que se va a ejecutar en el navegador. Si pusieron atención al video anterior que puse de la arquitectura web, el ambiente de desarrollo, mencioné todo el proceso de transpilado, agrupación y minificación que sucede pues, al distribuir el código. Este proceso que estoy mencionando se puede decir que lo opuesto, es hacer todo ese proceso dentro del navegador. Bueno, no todo el proceso, sino solamente el transpilado. De esta forma, tú escribes tu JavaScript moderno y el transpilado en el navegador se encarga de hacer el resto. Y tal vez suena como que muy bonito y algo que quisieras hacer, pero tienes que tomar en cuenta que tiene varias pues penalidades, ¿no? No lo vas a usar simplemente porque sí, debido a que pues tiene un impacto en la carga de tu página. Por ejemplo, si tú comienzas a utilizar este transpilador, para empezar tienes que cargarlo al inicio y todos los scripts que siguen a partir de ese tienen que ser procesados, o sea que no se van a empezar a ejecutar hasta que sean transpilados y después se vuelvan a ingresar a la página. Y tal vez hago algún video donde explico más cómo funciona esto, pero tal vez sí cabe mencionar que este tipo de transpilado es muy bueno para cuando quieres hacer un prototipo, cuando no te interesa en realidad mandar esto a producción, cuando solamente quieres jugar un poco con una aplicación para ver o hacer una prueba de concepto, un prototipo, o simplemente quieres aprender algo de React o de alguna librería, puedes hacer un transpilado en el navegador para no preocuparte por toda la configuración que se tiene que hacer con Webpack, Babel y todo esto. Y también hablando sobre los polyfills también te permiten pues agregar APIs de los navegadores que no existen. Por ejemplo, uno muy popular es que Fetch no existe en Internet Explorer. Entonces puedes agregar un polyfill para que se haga disponible. Pero existen APIs que no son muy fáciles de polificar, por decir así. O sea, no puedes agregar un polyfill para todas, o sea, el 100% de estas APIs. Por ejemplo, está el caso de los Service Workers. Los Service Workers son una implementación a nivel navegador que en realidad no se puede crear por medio de un polyfill debido a que, hablando en cuanto a la arquitectura de un Service Worker, es completamente separada de la página en donde se está ejecutando el código. Y en algún video voy a mencionar cómo funcionan los Service Workers, pero por el momento es suficiente mencionar que no funciona hacer polyfill de ciertos APIs. Por ejemplo, hay polyfills para APIs como Local Storage que intentan hacerlo al 100%, pero muchas implementaciones lo hacen como a medias. O a veces lo hacen simplemente con el propósito de hacer algún tipo de testing. Y por testing me refiero a pruebas unitarias o pruebas de integración. No necesariamente para que lo utilices en producción. Por ejemplo, Local Storage, hay algunas implementaciones donde en lugar de almacenar los datos pues en el navegador de alguna forma, simplemente lo almacenan en memoria. Y pues eso la verdad no es lo que buscas, porque si no se están almacenando, la siguiente vez que el usuario regrese, pues los datos no van a estar ahí. Entonces, tal vez sí funciona el API y no te da errores, pero la aplicación no va a funcionar de la forma en la que tú pensabas. Y de hecho te puede ocasionar otro tipo de errores. Muy bien, otra cosa importante a considerar cuando tu código se va a ejecutar en el navegador es que es el soporte de CSS. ¿Okay? Y tal vez utilizaste en el paso anterior algún preprocesador de JavaScript o postprocesador de CSS que te permite hacer muchas cosas en CSS, pero al final de cuentas
el CSS que vas a distribuir se va a ejecutar en el navegador y es importante saber si el navegador va a soportar ese CSS que estás distribuyendo. Y vamos a ver a qué me refiero aquí. Por ejemplo, hay propiedades o reglas en CSS que te permiten pues hacer cierto estilo, ¿no? Pero resulta que son reglas que son modernas, ¿no? Y por modernas me refiero a que salieron recientemente. Y probablemente solamente algún navegador las hace disponibles. ¿Ok? Del lado contrario, si te la pasas utilizando CSS que es estándar, o sea que ya es soportado por los navegadores, pues no tienes mucho de qué preocuparte, pero sí es importante saber cuándo es estándar y cuándo no. Y para eso es importante utilizar herramientas que te permitan pues agilizar este proceso. Una página que les voy a recomendar mucho es esta de caniuse.com y básicamente te da pues muchos detalles sobre el soporte actual de CSS. Por ejemplo, vamos a ver alguna propiedad. De hecho, aquí hay algunas populares, como Flexbox. Y aquí te dice qué propiedades y te dice el soporte por navegador. Por ejemplo, Internet Explorer 11 dice que está parcialmente soportado. ¿Ok? Y tiene algunos bugs. Y bueno, y aquí puedes ver detalles sobre los issues que existen, si los quieres leer. Así que antes de implementar algún tipo de regla en CSS o propiedad, debes asegurarte que sea soportada, ¿no? Otro más importante, por ejemplo, es CSS Transforms. Y aquí te dice que todos lo soportan, excepto con Opera Mini. Entonces, si tú requieres utilizar Opera Mini o dar soporte a Opera Mini, entonces pues vas a tener que encontrar una alternativa a esto. Por ejemplo, aquí incluso puedes ver el uso global. Aquí, bueno, no lo puedo accesar, pero aquí del lado derecho dice Usage Global 0.9%. Entonces, la verdad no es ni siquiera el 1% del uso global. Podrías tal vez descartarlo. Pero siempre hay que tomar en cuenta que estas son estadísticas globales, no necesariamente las de tu audiencia. Tal vez tu producto o tu aplicación es una herramienta interna de la empresa y por alguna razón utilizan Opera Mini, pues va a ser el 100%, ¿no?, de tu audiencia. Entonces no vas a poder usar esto. Obviamente este es un ejemplo, nadie va a utilizar Opera Mini tal vez, pero tal vez existe el caso donde sea Internet Explorer. Hay algunas empresas que por alguna razón siguen utilizando Internet Explorer y si es una herramienta interna, pues no vas a poder dar esa funcionalidad. Entonces tienes que tomar eso en cuenta. Muy bien, y estaba mencionando que existen ciertas reglas de CSS que se hacen disponibles por navegador. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que entender que los navegadores son los encargados de dar soporte ya sea a JavaScript, a CSS o incluso otras funcionalidades. Entonces, cuando una nueva regla de CSS sale al mercado, o sea, sale disponible, usualmente es por navegador. ¿Okay? No, aunque sí existe algún tipo de estándar que intenta como que estandarizar todos los navegadores, no es su responsabilidad asegurarse que todos los navegadores la sigan al pie de la letra. De hecho, es muy común que existen navegadores que no están siguiendo estas reglas simplemente porque ya no le van a dar soporte al navegador o porque no les da mucha importancia. Entonces, siempre es tu responsabilidad como desarrollador saber dónde está el soporte y qué es lo que debes de hacer. Y para esto existen algunos prefijos en CSS. Y los prefijos se refieren a la idea de que un navegador va a ser disponible alguna regla y la va a ser disponible con la regla del nombre original más un prefijo. ¿Okay? Entonces, la idea de este prefijo es que solamente sea aplicable al navegador pues, que hizo este prefijo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algún prefijo que existe. Muy bien, en este caso tenemos el prefijo de la propiedad transition, que es, como lo pueden ver aquí, originalmente, pero existen los prefijos de cada navegador. Está WebKit, Mozilla, MS, O, y cada uno de ellos es para diferentes navegadores. Entonces, tal vez aquí te quedas pensando, pues, ¿por qué la repetición? Y la idea es, originalmente, es que cada navegador es responsable de dar el soporte. Entonces, aunque sí puedes utilizar esta regla global, tal vez un navegador decide que no va a tener el mismo formato que otro navegador.
Tal vez un navegador no soporta esta de is, pero tal vez sí soporta alguna otra propiedad. Entonces, tú como desarrollador, en WebKit quisieras ponerlo is, pero tal vez en Mozilla quisieras poner otra propiedad debido a que no se soporta. Y obviamente esto es un ejemplo, no quiero decir que is no se soporte, es solo un ejemplo de lo que puede pasar. Y esto de los prefijos, la verdad, es mucho mejor si lo manejas en el proceso de distribución. Existen herramientas, una por ejemplo que se llama Autoprefixer, que automáticamente te agrega todos los prefijos necesarios sin necesidad que tú los tengas que estar escribiendo. Detecta cuáles propiedades necesitan prefijo y los agrega y ya, tu código está listo. Tal vez te estás preguntando qué pasa cuando pones un prefijo de, no sé, de Firefox y el código se ejecuta en Chrome. ¿No daría algún tipo de problema? No, la razón por la cual no da problema es porque CSS está hecho de cierta forma en que si encuentra alguna regla que no entiende, o sea, si simplemente no la puede definir, si existe algo raro en la regla, el nombre o un parámetro en la regla, lo va a ignorar, simplemente lo va a ignorar. Entonces no va a hacer conflicto con las otras reglas, simplemente va a continuar su ejecución y va a ignorar las reglas que no entiende. Debido a esto, pues tu página va a poder aplicar los demás estilos sin que ese prefijo le cause algún problema. Obviamente, si el prefijo no lo soporta, pues tal vez la página no se va a ver igual como tú esperabas en algunos navegadores, pero en los demás navegadores sí se va a ver de la forma que esperabas. Entonces es bueno que hagas pruebas en todos los navegadores para saber cómo se ve en cada uno de ellos. Otro tema importante en cuanto a CSS, para agregar soporte también existe la idea de polyfills. Pero les voy a advertir que a diferencia de los polyfills de JavaScript, que sí son recomendados, los polyfills de CSS tienes que evaluar muy bien si quieres utilizarlo o no, debido a que se implementan por medio de JavaScript la mayoría del tiempo. ¿Okay? Y esto tal vez no suena como mucho problema, pero en realidad sí lo es. Dependiendo del autor de un polyfill de CSS, si le dio el soporte necesario o si le sigue dando actualizaciones, puede ser que ya no sea compatible el polyfill con pues, los navegadores, ¿no? Puede ser que una actualización a JavaScript o a CSS rompan todo el polyfill de una forma muy extraña. De hecho, hay reportes de usuarios que han reportado esto, pero si esto no te preocupa, tal vez es bueno saber que los polyfills también impactan el desempeño de tu página. O sea, sé que debido a que se implementan por medio de JavaScript, pues todo el CSS tiene que ser inspeccionado y parseado por esta librería de JavaScript para poder modificar el CSS. Entonces, puede crear un impacto negativo a tu página. Yo en lo personal no recomiendo utilizar polyfills de CSS, pero sí es bueno que tengas la idea de que existen. Muy bien, como conclusión, quería mencionar en este video que es muy importante tener en cuenta la sesión del usuario. ¿Okay? A base de la sesión del usuario es como vas a saber si tu código que estás distribuyendo en verdad está haciendo el objetivo que tiene. Ya sea que existe algún error o que simplemente no existe error, pero tal vez no está optimizado y están teniendo problemas los usuarios, pues quieres saber qué es lo que está sucediendo. Y también desde el punto de vista de producto, quieres saber si los usuarios están interactuando con tu aplicación de la forma correcta o de la forma en la que tú pensabas que se iba a utilizar. Tal vez tienen algunas fricciones, no saben cómo usar cierta sección de tu aplicación y es aquí donde monitoreando te permite actualizar partes que no sabías que necesitaban ser optimizadas. No solo eso, que también tener idea de cuándo suceden errores y estar al tanto para estarlos arreglando, y también cuando sean errores visuales como en CSS, si no consideras algún navegador, es buena idea estar revisando sesiones en esos navegadores para ver que todo funcione de la forma en la que tú pensabas. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Eso es todo por hoy. Esperen los demás videos en esta serie, que voy a estar hablando en general de la arquitectura web y cómo se componen diferentes elementos. Si les gustó, por favor denle un like. Déjenme saber dudas, comentarios, recomendaciones, lo que sea, en la caja de comentarios o sección de comentarios aquí abajo. Pues los voy a estar viendo. Gracias, suscríbanse, clic en la campanita y nos vemos hasta la próxima.